Curso Realidad Social Peruana. Curso de Realidad Social Peruana. Estamos ya finalizando el curso. Vamos a ver ahora ciudadanía indígena y ciudadanía ambiental en el Perú. Esta clase diferida es sobre ciudadanía indígena y sobre ciudadanía ambiental en el Perú. ¿Por qué estoy destacando ambos temas? Porque como ustedes ya deben saber desde la clase 1 de este curso, desde el inicio del curso, yo he señalado que el eje de este curso es la ciudadanía, o si se quiere más una definición más en concreto, cómo se ha construido la ciudadanía en el Perú desde que el Perú se ha independizado, o sea, cómo se ha venido construyendo ciudadanía en el Perú desde hace 200 años, el proceso de construcción de ciudadanía en el Perú desde hace 200 años, desde 1821 hasta 2021, ¿no? Estamos, estamos en el bicentenario, ¿no? Entonces, vamos a abordar dos conceptos, ciudadanía ambiental, ciudadanía indígena, que nos van a dar más pistas acerca de lo que es el eje del curso, la ciudadanía. Por supuesto, ninguno de estos dos conceptos existía como se conciben modernamente en el siglo XIX. Cuando el Perú se independiza, bueno, el concepto de ciudadanía ambiental no existía. Ya vamos a ver que es un concepto que comienza en la década de 1970, más o menos hace 50 años más o menos que existe ese concepto. El concepto de ciudadanía indígena existía en el siglo XIX, en la época de la independencia del Perú, sí existía, pero era diferente a lo que hoy entendemos como ciudadanía indígena. Lo que se entendía en esa época por ciudadanía indígena, en el siglo XIX, es diferente, pero muy diferente a lo que hoy se entiende por ciudadanía indígena. Son cosas bastante distintas y por favor no confundan, no confundir. Y ambos conceptos tienen varias cuestiones en común, que es lo que vamos a desarrollar acá. Pero primero comencemos presentando los conceptos. Presentemos los conceptos. Ciudadanía ambiental. La ciudadanía ambiental se formula en la década de los años 70, a raíz de los problemas de la contaminación ambiental en el planeta. Claro, ustedes me dirán, pero problemas de contaminación ha habido siempre. Sí, pero los problemas de contaminación a gran escala, o sea, digamos, problemas de contaminación global, recién son detectados por Naciones Unidas, por lo menos, en esta época, hace 50 años, en los años 70. Y se formulan una serie de documentos que consagran los derechos ambientales, ¿no? Los derechos ambientales de la humanidad. Y ahí nace la ciudadanía ambiental. Se amplía el esquema clásico de ciudadanía. La ciudadanía ambiental no quiere decir que la ciudadanía como se venía entendiendo hasta antes desaparezca, sino más bien que se enriquezca. La ciudadanía, el concepto actual global de ciudadanía es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es el concepto que trae la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. 1948. Esa es la definición de ciudadanía como se conoce globalmente. A esa definición del año 48, o sea, los derechos humanos, se añaden los derechos ambientales. De hecho, a los derechos ambientales se les llama derechos humanos ambientales. Ese es su nombre completo, derechos humanos ambientales. Es una extensión, es una expansión de la ciudadanía global que existe desde después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de ciudadanía ambiental existe para resaltar que los seres humanos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente saludable, de un medio ambiente sano, pero también para resaltar que la humanidad tiene el deber, la obligación de proteger al medio ambiente. Eso es algo universal, no es solamente algo que vale para aquí, para el Perú o para cualquier otro país, no, es algo que vale para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene el derecho de proteger el medio ambiente, el derecho a gozar del medio ambiente sano, pero también tiene el deber de proteger a ese medio ambiente. Derechos y deberes, ¿no? Entonces, así se configura. Por supuesto, esto es más complejo, pero en un curso como Realidad Social Peruana lo que queremos es aterrizar este concepto en nuestra realidad. No voy a entrar a temas ya más complejos de lo que es este derecho humano,
que es bastante, se puede complicar mucho, pero no vamos a entrar aquí en este curso por lo menos. Basta saber esto, ¿no? El derecho a gozar de un medio ambiente y el deber de proteger ese medio ambiente. Implica otros dos derechos humanos, por lo menos, ¿no? Voy a destacar dos. El acceso a la información. Claro, si uno quiere proteger al medio ambiente, tiene que estar debidamente informado, ¿no? Y la participación en la gestión ambiental en su país. Ojo, en su país. Por ejemplo, un ciudadano peruano tiene derecho a participar, a saber lo que hace el Ministerio del Ambiente, a participar en los planes, en los planeamientos de gestión ambiental en el entorno desde tu comunidad, de tu distrito, de tu ciudad y por supuesto de tu país, el Perú. No implica que tú tengas derecho a participar en la gestión ambiental de otro país. Eso ya no. Eso ya excede a los límites de la ciudadanía ambiental. Yo no puedo, como peruano, decirle a los mexicanos o a los franceses o a los australianos cómo manejar este tema. No, eso ya lo que es la gestión ambiental es algo que corresponde a cada estado, ¿no? Pero tengo derecho, sí, dentro de mi estado a participar en esa gestión ambiental, a estar informado, a poder hacer petitorios, a tener entrevistas, dirigirme al Ministerio del Ambiente y a otras entidades que hay dentro del estado que se dedican a proteger el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Estos son derechos que son, digamos, colaterales al derecho a un medio ambiente sano en sí mismo, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, para su información, también nace en los años 70 del siglo XX, porque es una época en la cual está en efervescencia, está muy fuerte el movimiento ecologista, ¿no? Aquí pongo una imagen de ecologistas, que es un movimiento internacional que hasta hoy tiene mucha fuerza, ¿no? Hay grandes organizaciones ecologistas bueno, tienen mucha influencia política global, ¿no? El movimiento ecologista nace en los años, hacia los años, después de la Segunda Guerra Mundial, años 40, años 50, pero encuentra un momento de mucha fuerza en los años 70. No es que nazca en los años 70, no se confunda. En los años 70 alcanza, digamos que un punto de fuerza, un punto alto de mucha fuerza, ¿no? Llega a su pico de fuerza. Y de ahí no va a bajar. Desde ahí hasta ahora el movimiento ecologista sigue siendo muy fuerte, ¿no? Antes no era tomado tan en serio. Me refiero a los años 40, 50. Todavía no era tomado tan en serio. Ya en los años 70 sí va a ser tomado muy en serio. Ahora vamos a introducir el concepto de ciudadanía indígena. La ciudadanía indígena, como les dije hace un momento, tal como es entendida hoy, siglo XXI, es muy diferente a cómo era entendida en el siglo XIX. En el Perú estoy hablando, ¿no? En el Perú y en general en toda la América española. Estamos hablando de la época de la colonia. En el siglo XIX, en la época de la colonia, en los últimos años de la colonia, hasta los últimos años de la colonia, existía ciudadanía indígena. Recuerden que el régimen colonial español dividía al Perú en dos grandes grupos de población con derechos. La llamada, entre comillas, República de Españoles y la llamada, entre comillas, República de Indios. Ambos tenían derechos y deberes, diferenciados por supuesto. Y claro, los españoles tenían más derechos que los indígenas tenían más deberes que los españoles, pero en todo caso ambos eran considerados ciudadanos. Lo voy a decir de manera bien cruda, los indígenas eran ciudadanos de segunda clase, sí lo eran, pero eran ciudadanos. Los esclavos afros no, ni siquiera eran ciudadanos. Pero este concepto del siglo XIX ya no existe más. Ya, de hecho, esto ya desapareció. Quedaron algunos remanentes los años posteriores a la independencia, sí, pero ya hoy en día, en el siglo XXI, ya desaparecieron, pues, ya no existen. Sin embargo, hay un nuevo concepto de ciudadanía indígena, nuevo, que es lanzado por Naciones Unidas, concretamente en los años 80 del siglo XX. Comienza a haber en esta época una fuerte preocupación en Naciones Unidas por las poblaciones indígenas. Entonces, primero déjenme definir qué es una población indígena según Naciones Unidas. Según Naciones Unidas, una población indígena o un pueblo indígena es un pueblo que ya existía antes que se independizara el país, cualquier país del mundo. Un pueblo indígena existía antes que se independizara el país. Entonces ustedes pueden pensar en el Perú en el caso pues, de los diferentes pueblos amazónicos que ya existían antes de la independencia del Perú, pero también pueden pensar en el caso de pueblos andinos que también existían antes que el Perú sea independiente.
Entonces, esto aplica a gran parte de la población peruana. Y así como parte de la población peruana, déjenme decirles que también a otros países también vale esto. Hay indígenas en otros países, no solo en el Perú, que están reconocidos como pueblos indígenas por Naciones Unidas, ¿no? El hecho de ser, el hecho de ser pueblos indígenas para Naciones Unidas, significa que tienen derechos como pueblos, derechos colectivos. A diferencia de estos derechos que son los ambientales, los derechos indígenas son derechos colectivos, se ejercen de manera colectiva, en grupo. Los derechos ambientales se pueden ejercer colectivamente, pero son derechos individuales, pertenecen al individuo. La ciudadanía indígena es colectiva. Y esto es algo, voy a decirlo también claramente, bastante polémico. Ya, esto es algo bastante polémico, pero así es. Hay mucha polémica en torno a que por qué un indígena no puede tener derechos individuales indígenas. Ya, eso es muy polémico y da para un debate muy largo en el cual no vamos a entrar en este curso, pero lo menciono por un tema pedagógico. O sea, es un tema bastante controversial. El hecho es que hasta el día de hoy son reconocidos solamente como derechos colectivos. Entonces, vamos ahora a detenernos un momento y vamos a continuar ya que hemos definido derechos ambientales y derechos indígenas, indígena, ciudadanía ambiental. Vamos a continuar profundizando un poco en este tema.